¿Cuántas oportunidades has perdido por hablar de más? ¿Cuántas veces tus propias palabras se han convertido en tu peor enemigo? Ese instante en que sientes un nudo en el estómago, deseando retroceder el tiempo para callar lo que nunca debiste decir. Las palabras mal usadas son como espadas desenvainadas sin control. Pueden destruir relaciones, cerrar puertas, exponer tus mayores debilidades y causar arrepentimiento. Los samuráis entendían un secreto que pocos dominan hoy en día. El silencio no es vacío, es estrategia. No es debilidad, es poder. No es sumisión, es dominio absoluto de uno mismo. Mientras los demás se pierden en el ruido, aquel que sabe callar y observar obtiene ventaja. Lo que estás a punto de descubrir puede cambiar para siempre la forma en que te ven los demás y, más importante aún, la forma en que te ves a ti mismo. Porque quien controla su lengua, controla su destino. Escucha con atención, porque hoy aprenderás el arte del silencio, y una vez que lo domines, nada volverá a ser igual. Los samuráis comprendían que el silencio no era una simple ausencia de palabras, sino una manifestación de control absoluto sobre la mente y las emociones. En una sociedad donde la disciplina y el honor lo eran todo, hablar innecesariamente se consideraba un signo de debilidad. Cada palabra debía ser medida, cada conversación debía tener un propósito, y el silencio era el lenguaje de los verdaderamente sabios. Un guerrero que hablaba demasiado revelaba su carácter, sus intenciones y sus debilidades. En cambio, aquel que sabía callar mantenía el control de la situación, generaba respeto y proyectaba una fuerza impenetrable. En la estrategia militar, en la diplomacia y en la vida cotidiana, el samurái utilizaba el silencio como un escudo y como una espada, protegiéndose de los enemigos y atacando en el momento preciso. Miyamoto Musashi, el legendario espadachín invicto, entendía que el poder del silencio radicaba en su capacidad de desarmar al adversario sin necesidad de combatir. Decía, no digas innecesariamente lo que no aporta valor. Sus duelos no solo se ganaban con la espada, sino con la mente. Al mantener el silencio, forzaba a sus oponentes a revelar sus emociones, sus ansiedades y sus estrategias, dándoles siempre la ventaja. En el Japón feudal, un samurái que dominaba el arte del silencio podía controlar cualquier situación sin recurrir a la violencia. Su presencia hablaba por él. Su calma inspiraba miedo en sus enemigos y respeto en sus aliados. Un guerrero que sabía guardar sus pensamientos y medir sus palabras era considerado un hombre de gran sabiduría, digno de confianza y liderazgo. El silencio también era una herramienta de introspección. Los samuráis practicaban la meditación y el autoanálisis en total quietud, perfeccionando su mente tanto como su espada. En esa búsqueda de la maestría, comprendían que quien controla su lengua, controla su destino. Quien sabe cuándo hablar y cuándo callar, tiene en sus manos el poder de cambiar su vida y la de los demás. Hablar sin control es una de las formas más rápidas de perder poder. Cada palabra innecesaria que pronuncias es una pieza de información que entregas a los demás, una pista sobre tus pensamientos, emociones e intenciones. Cuando hablas demasiado, te vuelves predecible, fácil de leer y manipular. Los samuráis sabían que el verdadero dominio comienza con el autocontrol, y esto incluye el control de la lengua. Un guerrero que revela sus planes antes de tiempo pierde la ventaja estratégica. En la guerra y en la vida, el que más habla es el que más se expone. El silencio, en cambio, genera misterio, y el misterio es una de las formas más sutiles de poder. En la psicología del liderazgo y la negociación,
Los grandes estrategas saben que el silencio pone nerviosos a los demás. Una persona que habla de más intenta llenar el vacío con palabras, mientras que quien calla demuestra seguridad y confianza en sí mismo. Al aprender a controlar tus impulsos de hablar sin necesidad, comienzas a influir en los demás sin que ellos siquiera lo noten. Además, hablar demasiado desgasta tu energía. La mente consume recursos cada vez que piensas en qué decir, cómo justificarte o cómo agradar a los demás con palabras. Cuando aprendes a quedarte callado, conservas tu energía y la usas de manera más efectiva. El poder del silencio radica en su capacidad de crear una presencia imponente sin esfuerzo. Quien sabe callar y solo habla cuando es necesario, proyecta autoridad, inteligencia y control. En cambio, quien siente la necesidad de hablar constantemente, se convierte en prisionero de sus propias palabras. La sociedad moderna ha convertido la palabra en una herramienta de uso excesivo, una necesidad casi incontrolable de expresarlo todo, de opinar sobre cada tema, de llenar cualquier espacio con ruido. Pero en esta urgencia por hablar constantemente, la esencia del verdadero poder se diluye. Pocos comprenden que el silencio es una fuerza superior, una cualidad que distingue a los sabios de los impulsivos, a los estrategas de los ingenuos, a los que lideran de los que simplemente siguen el ruido de la multitud. En un mundo donde todos quieren hablar, aquel que sabe callar se convierte en una figura de autoridad y enigma. El que guarda silencio ejerce control sobre cualquier situación. En cada conversación, en cada interacción social, en cada conflicto, hay una lucha silenciosa por el dominio. La mayoría de las personas ceden su poder con palabras innecesarias, revelando sus pensamientos, sus miedos, sus intenciones, sus debilidades. Pero aquel que domina el arte de callar, aquel que observa más de lo que habla, posee una ventaja incuestionable. Es el que dicta el ritmo de la conversación sin necesidad de imponerse con la voz. Es el que desconcierta a los demás con su calma, con su capacidad de absorber la información sin delatar sus emociones. El silencio afila la percepción. Mientras la mayoría está atrapada en el deseo de expresarse, de ser escuchada, de recibir aprobación, el que calla desarrolla un nivel de observación superior. Aprende a notar los matices en el lenguaje corporal, las contradicciones en los discursos, las señales ocultas en el tono de voz. Descubre patrones en la forma en que las personas se comportan, en cómo ocultan sus verdaderas intenciones detrás de palabras vacías. La información más valiosa no se encuentra en lo que se dice, sino en lo que se omite, en los silencios incómodos, en los gestos que acompañan cada palabra. Solo aquel que sabe callar puede captar estos detalles con claridad. Quien habla demasiado se debilita, se expone, se vuelve predecible. En la vida cotidiana, en los negocios, en la estrategia, el que revela demasiado sobre sí mismo pierde poder. Cada palabra es un fragmento de información entregado al otro, un pedazo de su mente dejado al descubierto. Quien no controla su lengua se convierte en un libro abierto para quienes saben leer entre líneas. Y en el mundo real, el que puede ser descifrado con facilidad es el primero en ser manipulado. El arte de guardar silencio protege la energía. Hablar requiere esfuerzo mental, una inversión de recursos que muchas veces es desperdiciada en conversaciones triviales, en discusiones sin sentido, en la necesidad de llenar el vacío con palabras sin propósito. El que aprende a callar conserva su fuerza. La canaliza hacia lo que realmente importa. En la tranquilidad del silencio, la mente se aclara, los pensamientos se organizan, las emociones se estabilizan. El ruido externo pierde su influencia, y lo que antes parecía urgente deja de tener importancia. En una sociedad donde la reacción inmediata es la norma, donde se espera que respondas al instante, que expliques cada decisión, que justifiques cada acción,
El silencio se convierte en una herramienta de poder absoluto. No reaccionar de inmediato confunde a los demás. Genera incomodidad en aquellos que dependen de la validación constante. Desconcierta a quienes están acostumbrados a respuestas rápidas y emocionales. El silencio impone respeto. Quien no se apresura a hablar demuestra que no está condicionado por la presión externa, que no es un esclavo de la opinión ajena, que no necesita llenar cada instante con palabras para reafirmar su existencia. El verdadero dominio de uno mismo se manifiesta en la capacidad de resistir la necesidad de hablar sin propósito. Los grandes guerreros, los estrategas, los líderes más influyentes de la historia, entendieron que las palabras tienen peso y que deben ser usadas con precisión. Un samurái no hablaba para impresionar, no explicaba sus intenciones, no advertía sus movimientos. Su silencio era su arma, su presencia era suficiente para transmitir autoridad. En la vida moderna, esta misma filosofía se aplica a cualquier ámbito. En el mundo laboral, el que habla solo lo necesario proyecta seguridad y confianza. En las relaciones interpersonales, el que sabe escuchar se vuelve más influyente y respetado. En la toma de decisiones, el que no se deja llevar por impulsos y emociones momentáneas tiene siempre la ventaja. El silencio no solo otorga poder sobre los demás, sino sobre uno mismo. Aquellos que no pueden soportar el silencio suelen ser prisioneros de su propia mente, incapaces de enfrentar sus pensamientos, dependientes de la distracción constante. Pero quien aprende a callar y a disfrutar de la quietud, encuentra un nivel de claridad mental que pocos alcanzan. En el silencio, se descubren verdades que el ruido oculta. Se encuentra la respuesta a preguntas que nunca se habían formulado. El silencio no es pasividad. Es estrategia. Es control. Es una manifestación de fortaleza interna. Hablar cuando es necesario y callar cuando es prudente es una habilidad que distingue a los sabios de los imprudentes, a los fuertes de los débiles, a los que dominan su destino de los que son arrastrados por las circunstancias. En un mundo donde todos buscan atención, el silencio te hace destacar. En un mundo donde todos revelan demasiado, el silencio te protege. En un mundo donde la mayoría se desgasta hablando sin pensar, el silencio te hace poderoso. Los samuráis comprendían que la verdadera fuerza no reside en la espada, sino en la mente que la empuña. Para ellos, el silencio no era solo una ausencia de palabras, sino una disciplina que les permitía leer el campo de batalla, anticipar movimientos y controlar su propia energía. En la vida moderna, este mismo principio se aplica a cualquier interacción. En los negocios, en las relaciones personales, en la toma de decisiones. Dominar el arte de callar y observar otorga una ventaja incalculable. Uno de los principios fundamentales en la mentalidad samurái era el mokuso, la práctica de la meditación en silencio. Antes de la batalla, los guerreros cerraban los ojos y enfocaban su mente en la respiración, eliminando cualquier distracción, cualquier pensamiento que pudiera entorpecer su juicio. Esta práctica no solo les brindaba claridad mental, sino que también les enseñaba a resistir la impulsividad de reaccionar ante provocaciones. Aplicar mokuso en la vida diaria implica entrenar la capacidad de pausar antes de hablar, de controlar la respuesta emocional y de analizar cada situación desde una perspectiva estratégica antes de emitir una palabra. Otra técnica samurái esencial era el fudoshin, el estado de la mente inamovible. Un samurái no reaccionaba a los insultos ni se dejaba llevar por la emoción del momento. En la práctica, esto significa que ante una situación de presión, conflicto o manipulación, en lugar de responder de inmediato, se debe tomar un momento para observar.
Este control no solo desestabiliza a quien busca provocarnos, sino que también evita errores por respuestas impulsivas. La clave del Fudoshin es la paciencia, entender que no hay urgencia en responder a todo, que el verdadero poder está en el que domina su propia reacción. El Haragei es otra estrategia utilizada por los samuráis, un concepto que se traduce como el arte de la comunicación no verbal. Los guerreros samuráis entendían que la verdadera información no estaba en las palabras, sino en la energía y el lenguaje corporal de los demás. Practicar Haragei implica entrenar la capacidad de percibir lo que no se dice, notar las contradicciones entre palabras y gestos, y aprender a interpretar la intención oculta detrás de cada conversación. Para desarrollar esta habilidad en la vida cotidiana, es fundamental reducir el habla innecesaria y enfocarse en escuchar y observar. Otro principio clave es el ma, el arte de la pausa. En la esgrima japonesa, un samurái sabía que el ritmo de la batalla dependía del control del tiempo. No se trataba de atacar constantemente, sino de encontrar el momento exacto para actuar. En la vida diaria, esto significa entender que no todo requiere una respuesta inmediata. Practicar el ma implica aprender a esperar, a dejar que los demás hablen primero, a permitir que el silencio haga su trabajo. Muchas veces, el simple hecho de no llenar el vacío con palabras obliga a los demás a revelar más de lo que querían decir. Para entrenar el arte de callar y observar, los samuráis aplicaban el principio del shinobi iri, que significa caminar como un ninja. Aunque suene metafórico, esta técnica se basaba en la idea de moverse con sigilo, de entrar en una situación sin ser detectado, de estudiar el entorno sin llamar la atención. En la vida moderna, este principio se aplica al control de la presencia. Saber cuándo hablar, cuándo escuchar, cuándo desaparecer de la conversación y cuándo intervenir con precisión. Un buen estratega no busca ser el centro de atención, sino el observador que comprende todo lo que ocurre sin ser notado.